Buenos días. En este vídeo os voy a explicar cómo realizar un ajuste geométrico entre un eje y un agujero. Yo me llamo Javier Arna y estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad de Valladolid. Dicho esto, os voy a explicar en qué va a tratar este vídeo. Primero vamos a ver y aprender qué es un ajuste geométrico entre un agujero y un eje. Después aprenderemos cómo se utiliza una tabla y posteriormente realizaremos ejercicios para fortalecer todo lo aprendido anteriormente. Muy bien. Vamos a empezar por lo básico. En un ajuste geométrico intervienen dos piezas, que una es el eje, ¿de acuerdo? Y otra es el agujero. ¿Cómo identificar cuál es cuál? Muy sencillo. El eje siempre va a ser la pieza alojada y el agujero siempre va a ser la pieza que aloja. De esta manera, un ejemplo muy sencillo, un tornillo es alojado por una tuerca. Es decir, un tornillo lo introducimos, giramos y se introducirá dentro de la tuerca, con lo cual el tornillo será el eje y el agujero la tuerca. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a aprender cómo se usan las tablas. Nosotros tenemos varios tipos de tablas. Un tipo de tablas son las tablas de tolerancias y otro tipo de tablas son las tablas ejes y agujeros. Vamos a aprender primero qué es una tolerancia y a usar la tabla de tolerancias. Una pieza, cuando es fabricada, no tiene una medida exacta. Es decir, si en una industria se fabrica un eje con un cierto diámetro, ¿vale? Por ejemplo, un diámetro de 90, realmente esa pieza no mide 90 milímetros exactos, sino que hay una franja de error pequeña, pero la hay, un poquito por arriba, un poquito por abajo, eso dependerá de la tolerancia, ¿vale? Entonces, este 90, ¿vale?, puede estar entre unos valores como pueden ser, por ejemplo, 90,020 milímetros, realmente se incrementan 20 micras, o 89,985, por ejemplo. En este caso, ¿vale?, esta tolerancia tendría 35 milímetros, digamos, de error. Es decir, de la cota superior a la cota inferior habría 35 milímetros, perdón, 35, ¿de acuerdo? Y esta sería nuestra tolerancia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ir a nuestra tabla de tolerancias, que os la dejaré en grande, y vamos a buscar la medida, una medida en la que esté el 90. Entonces está comprendida en este caso entre 80 y 120. En este caso, si veis, ¿vale?, la medida que tengamos puede ser igual hasta 120 y si se pasa de 120 pasaría a la fila inferior. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a nuestra fila entre 80 y 120, buscamos hasta que observemos el 35 y esto nos da una IT7. Es decir, esta tolerancia, la tolerancia del eje, es IT7. ¿De acuerdo? Entonces ya sabríamos qué tolerancia tener, simplemente con nuestros dos valores. Muy bien, estos valores los vamos a hallar de esta otra tabla y para ello voy a realizar un ejercicio. Muy bien, nosotros para realizar un ejercicio vamos a tener estos datos: diámetro nominal de 70, ¿vale? El agujero es H7, con lo cual nosotros con el 70, ¿vale?, nos vamos al H7 en las tablas. En las columnas superiores nos van a marcar ejes y agujeros y las columnas inferiores, perdón, las verticales, nos van a marcar el diámetro, igual que las de IT. ¿Qué pasa? Los agujeros siempre van a ser las mayúsculas y los ejes las minúsculas. Con lo cual, H7 agujero, P6 eje.
De acuerdo, nosotros nos vamos al H7 de un agujero y buscamos diámetro nominal de 70, ¿vale? Y nos sale más 30 y 0. Con lo cual, nuestro H7, ¿vale?, tendrá un valor comprendido entre 70,030 milímetros de diámetro máximo. Recordad, las mayúsculas son el eje, perdón, el agujero, y 70 milímetros redondos, que sería el diámetro mínimo que tendría el agujero. Ojo, mayúsculas agujero, minúsculas eje. Muy bien, nosotros pasamos ahora al P6 del eje. Pues vamos a 70 milímetros, ¿de acuerdo? Y nos da que P6 tiene un valor de entre más 51 y más 32. ¿De acuerdo? Con lo cual, vamos a hacer lo mismo que en el agujero, en el eje. Nuestro diámetro máximo del eje, ¿vale?, serán 70,051 milímetros. Milímetros, ¿vale?, son dos M's. Es el diámetro máximo del eje, ¿vale?, en minúscula ya que es el eje. Y el diámetro mínimo del eje serán 70,032 diámetro mínimo. Entonces, con esto, nosotros vamos a ir a las tablas de tolerancias para hallar la tolerancia tanto del agujero como del eje. Muy bien. Aquí tenemos 30 de diferencia, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la resta, en este caso son 19. ¿Sí? Muy bien. Pues ahora vamos a llevarnos el diámetro nominal de 70 con 30, ¿vale? Buscamos en las tablas y nos sale un IT7, ¿de acuerdo? Tenéis que seguirlo vosotros, es decir, no hace falta que hagáis el ejercicio ahora mismo, pero buscadlo en las tablas. Nos sale un IT7 para este agujero. Y si hacemos lo mismo con el eje, ¿vale?, nos vamos al 70. Tiene que salirnos, en este caso, un grado menor, que es IT6. ¿De acuerdo? Un consejo. Si el IT os varía más de 2 valores, os aconsejo que volváis a hacer el ejercicio porque seguramente haya algún fallo. Es decir, siempre, ¿vale?, las calidades de tolerancias suelen estar 2 números por encima o por debajo. Es decir, por ejemplo, a mí me ha salido el agujero IT7. Si yo no supiera esta, vale, está comprendida entre el IT5 y el IT9, es decir, 2 por debajo del 7 y 2 por encima del 7. Si os sale una mayor o una menor de esos valores, yo os aconsejo volver a hacer el ejercicio por si ha habido algún fallo. Muy bien. Una vez que tenemos la tolerancia, ¿vale?, vamos a pasar a realizar el ajuste, ¿vale? Cuando nosotros queremos realizar el ajuste, voy a hacer una línea que va a ser nuestro diámetro nominal, ¿de acuerdo? Y sobre este diámetro nominal yo voy a pintar mi agujero primero. Es decir, mi agujero va desde 0 hasta 30, ¿de acuerdo? Este es el 0, es decir, es lo que sería el diámetro nominal 70, y para arriba voy a pintar, son en este caso 30, ¿vale? Entonces, esta sería la zona en la que puede estar nuestro agujero y ahora vamos a por el eje. El eje, ¿vale?, empieza en 32, es decir, nuestro eje empieza en 32 y escala hasta 51, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 32 y aquí tenemos 51, ¿de acuerdo? Así, cada uno ya esos gustos, colores. ¿Qué pasa en este caso? Si no habéis entendido esto, ¿vale?, os voy a hacer un dibujito rápido. Aquí tenemos el eje, por ejemplo. Este sería el eje, ¿vale? Y el fallo estaría entre aquí, por ejemplo, y aquí, ¿de acuerdo? Pues esta medida, ¿vale?, es esta.
Es decir, si el eje fuera perfecto, ¿vale? Tuviera en este caso 70 milímetros clavados, serían esto. Y no se movería, es decir, no tendría esta tolerancia. ¿Qué pasa? Que eso es imposible. Es decir, siempre va a haber una tolerancia. De hecho, hay más tipos de tolerancias en un eje, pues, concentricidad tal, pero ahora mismo nos estamos basando únicamente en la tolerancia entre un eje y un agujero, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos nuestra tolerancia, ¿vale? Como ya lo hemos calculado, IT7, y nuestra tolerancia IT6, ¿vale? Esto nos lo pedirán en el ejercicio. Entonces, una vez que tenemos los valores entre los que puede estar tanto el eje como el agujero, ¿vale? Podemos pasar a hallar el tipo de ajuste. Por ejemplo, en este caso, si trazamos una línea de esta medida, el 30, ¿vale? Podemos ver que no se tocan agujero y eje. Entonces, como esto está por encima, ¿vale? En este caso, si queréis lo podemos ver con estos números, el agujero tiene como diámetro máximo el 70,030 y el eje como diámetro mínimo 0,32. Vamos a primero usar unas fórmulas, ¿vale? Juego máximo, el juego es el movimiento que puede haber entre un eje que sea más pequeño que un agujero, es igual a juego máximo, el diámetro máximo del agujero. Pensad en un objeto, ¿vale? Que se mueva dentro de su agujero. Entonces, el juego máximo va a ser, pues, el diámetro máximo que pueda tener el agujero menos el diámetro mínimo que pueda tener el eje. En este caso, el diámetro máximo que tiene el agujero son 70, bueno, realmente voy a operar con estos valores, ¿vale? Porque realmente los 70 se van a ir. Entonces, el valor máximo son 30, es decir, 30, ¿de acuerdo? Y el valor mínimo que puede tener el eje, ¿vale? Se le resta, son 32. ¿Qué quiere decir que esto me dé negativo? Quiere decir que no hay juego, ¿vale? El juego es, esto me da a menos 2. Entonces quiere decir que hay menos 2 picómetros de apriete. El apriete es cuando el eje está metido a presión en el agujero, y el juego es cuando hay juego entre el eje y el agujero. Muy bien, aquí tenemos que el juego máximo, ¿vale? Es decir, lo que más se puede mover el eje dentro del agujero ya es apriete, con lo cual el juego mínimo ya sabemos que será apriete, ¿vale? Y el juego mínimo son, en este caso, ahora os pongo las fórmulas si queréis, por aquí arriba, el diámetro mínimo del agujero, que son 0, menos el diámetro máximo del eje, que es 51, ¿de acuerdo? Y esto nos da apriete de 51, ¿vale? Las fórmulas realmente son juego máximo es igual a diámetro del eje máximo menos diámetro del agujero máximo, menos diámetro del eje mínimo. Y el juego mínimo es el diámetro mínimo del eje menos el diámetro máximo del agujero. Lo he dicho al revés, perdonadme. El diámetro mínimo del agujero menos el diámetro máximo del eje. Si os dais cuenta, ¿vale? Yo he cogido este valor, diámetro máximo, y diámetro mínimo para el otro, y ahí he sustituido, ¿de acuerdo? Realmente lo puedes sacar o por estas fórmulas o por lógica. Así que yo os recomiendo que al principio podéis usar las fórmulas, pero luego tenéis que sacarlo de lógica. Muy bien. Vamos a pasar a hacer otro ejemplo. Antes de explicaros nada más, os voy a explicar qué tipos de ajustes hay. He hecho el primer ejercicio para ver un ejemplo, pero ahora vamos a ver los 3 tipos de ajustes que podemos encontrarnos. El primero, ¿vale? Ya sabemos que este es el diámetro nominal, justo, ¿vale? Es si el agujero, ¿vale?, es más grande siempre que el eje. En este caso, ¿vale?,
como vemos, el agujero puede tener como cota inferior el 0 y el eje como cota superior, pues el menos 10 podemos poner, por ejemplo, menos 10. ¿De acuerdo? Entonces, el eje nunca va a ser más grande que el agujero, ni igual. Con lo cual, en este caso, siempre podemos decir que hay juego. U holgura. ¿De acuerdo? El segundo caso es si nuestro agujero no tiene por qué siempre estar tocando el diámetro nominal, pero en este caso, pues por ejemplo, va de 0 a menos 15. Y el eje, ¿vale?, va de 10 a 25. ¿Qué pasa? Que el eje, ¿vale?, siempre va a ser más grande que el agujero. Y por consecuente, de normal, si tú los introduces, vas a tener que hacer fuerza para que uno se introduzca en otro. Entonces, en la industria, por ejemplo, hay métodos en los que se calienta el agujero para que el eje entre, etc. Sin embargo, a nosotros eso no nos importa. A nosotros lo que nos importa es que en frío, es decir, de normal, el eje no entra en el agujero. Es decir, tienes que apretarlo para que entre. Es como cuando tú clavas un clavo. El clavo no entra. Tienes que hacer fuerza para clavarlo. Pues es lo mismo. Entonces aquí hay apriete. Y el tercer caso, ¿de acuerdo?, podemos decir que es el más complicado, pero no tiene mucha cosa. Es realmente que por ejemplo, os voy a poner otro caso, que el agujero tenga un valor entre 10 y 25 y el eje, ¿vale?, pueda adoptar valores entre 5 y 15, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué pasa? En este caso, ¿vale?, si el agujero es mayor de 15, siempre va a estar por encima del agujero y siempre va a haber holgura. Si el agujero, por ejemplo, son 10, es el valor mínimo, y el eje es el máximo, es un valor 15, va a haber apriete. Entonces, digamos, en este caso tenemos ambos casos. Tenemos tanto el juego como y en este caso se llama ajuste incierto, porque no se sabe ciencia cierta qué pasa. Entonces, explicado esto, tenéis que saberos, o tener que saber identificar en cada problema qué tipo de ajuste tenéis. Y esto lo tenéis que plasmar en el problema. Es decir, tenéis que, si es juego, ¿vale?, los juegos, tanto el juego máximo como el juego mínimo, os tienen que dar ambos positivos. ¿De acuerdo? Si el apriete si es apriete, quiere decir que el juego máximo y el juego mínimo siempre serán negativos. Y si es un ajuste incierto, quiere decir que el juego máximo será positivo. Es decir, que hay juego, es positivo. Sin embargo, el juego mínimo se convierte en un apriete ya que es negativo. ¿De acuerdo? Vamos a realizar un ejercicio más. Podéis copiarlo para hacer el vídeo si queréis. De acuerdo, vamos a realizar algún ejemplo. Un ejemplo, en este caso tenemos 100 de diámetro para un H7, no, perdón, un F7 H6, ¿de acuerdo? Entonces nos iríamos a las tablas, ¿vale? Yo voy a mirarlo porque no tengo aquí la otra tabla. Bueno, las tengo aquí, voy a mirarlo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que buscar en las tablas, primero, podemos buscar tanto el agujero como el eje, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí la tabla y voy a ir apuntando los valores.
La distancia nominal de este agujero serán 100 milímetros, ¿de acuerdo? El agujero, ¿de acuerdo?, será un F7 para 100. Si no me equivoco son más 71 y más 36. ¿Qué quiere decir? Que a este valor tenemos que sumarle 71 como diámetro máximo y 36 como diámetro mínimo. Y el H6, ¿vale? La letra H tiene cierta peculiaridad, que no sé si la habréis notado ya. Y es que si o en el eje o en el agujero tenemos una letra H, quiere decir que está tocando el diámetro nominal exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos, en este caso, ¿vale?, esto es agujero, este es eje, significa que tanto el agujero es H como el eje. Y diréis, oye, pero no tendría que estar del mismo lado, ya que si es H, digamos la misma letra, concordaría que el eje estuviera por encima. No. La H significa que están tocando el diámetro nominal. Sin embargo, el agujero lo toca por debajo, ya que el agujero debería alojar el eje. Y el eje le toca por encima. Entonces, si las dos letras os tocan H, por ejemplo H7, H7, tanto el agujero como eje, lo que pasa es que el agujero, entre el agujero y el eje siempre va a haber juego. ¿Por qué? Este valor se entiende como que el 0, 0 nunca se puede alcanzar. Y este valor se entiende como que el 0, 0 tampoco se puede alcanzar. Entonces, el eje siempre va a ser un poquito menor que el valor que el 0, 0, y el agujero siempre va a ser un poquito mayor, con lo cual en este tipo de ajustes siempre va a haber juego. Entonces ya sabéis, si os tocan H, H, ya sabéis que siempre va a haber juego, y si no, lo tenéis mal. Y simplemente tenéis que repasar el ejercicio. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar a realizar este ejercicio. Nosotros tenemos, con lo cual, H6, yo ya me sé la cota superior, que es 0. Igual que si esto fuera H7, la cota inferior sería 0, ¿de acuerdo? Y nos vamos al H6 de diámetro 100 y H6 son 0 y menos 22, ¿de acuerdo? Pues con estos datos vamos a proceder a hallar primero las tolerancias, ¿de acuerdo? Tolerancia entre esto, ¿de acuerdo? Pues estos son 35, ¿de acuerdo? Y estos son 22. Nos vamos a la tabla de tolerancias, diámetro 100, está comprendido entre 80 y 120, y buscamos 22. Bueno, 22 y 35 veis que 22 es IT6 y 35 IT7. Entonces, esto es IT6 y esto es IT7. Obviamente, si me dan un valor menor que 22, no puede ser IT7. Y si me dan un valor mayor que 35, no va a ser IT6. Es decir, si tú sabes que IT6 es 22 y te dicen 35, pues lo más probable es que esté por encima. Bueno, lo más probable está por encima, sí o sí, porque la tolerancia es peor. Estos son 22 picómetros y estos son 35 picómetros. Vamos a realizar el diámetro máximo del eje y el diámetro mínimo del eje. En este caso, el diámetro máximo son 100 más 71, 0 tal. Serían milímetros. Perdóname si me confundo mucho. Y estos son 36 milímetros también. Bueno, son 100,036 milímetros. Cuidado con las unidades, ¿vale? Esto, a nada que hagáis unos ejercicios, ya se os va a quedar. Diámetro máximo del eje. 0, con lo cual 100 milímetros. Diámetro mínimo. Son 99,07. Vamos a pasar a usar las fórmulas. Juego máximo igual a diámetro máximo del agujero menos diámetro mínimo del eje. Diámetro máximo menos diámetro mínimo, ¿vale? Esto va a ser 71 más 22, porque si os dais cuenta aquí hay un menos. Voy a sustituir debajo, ¿vale? Entonces aquí tenemos 71 menos 22. Y esto nos queda que tenemos de sumarlo, ¿de acuerdo? Estos son 93.
Y el juego mínimo nos sale que es el diámetro mínimo del agujero menos el diámetro máximo del eje. ¿De acuerdo? Y esto, ¿vale? Sustituyendo nos sale diámetro mínimo del agujero menos diámetro máximo del eje son 36 picómetros. Muy bien, vamos a pasar a pintar la grafiquita, ya que al fin y al cabo ayuda mucho. Aquí tenemos que el agujero está entre 36 y 71, con lo cual va a estar más o menos por aquí. 36 y 71. ¿De acuerdo? Y el eje está entre 0 y menos 22, con lo cual está como por aquí. 0, porque esto es 0, y menos 22. Esto es el agujero, esto es el eje. Vale, ¿qué pasa aquí? Aquí siempre va a haber juego. Porque el agujero... Bueno, perdonadme que la cámara dejó de grabar antes, entonces simplemente vamos a acabar este ejercicio. Diámetro 100, hemos dicho que el agujero siempre va a ser más grande que el eje, con lo cual aquí siempre vamos a tener juego u holgura. Vamos a ver si cuadran los juegos. Hemos dicho que para que haya juego siempre tiene que haber juego en los dos, con lo cual sí que cuadra, porque siempre hay juego. Así que este ejercicio lo tendríamos bien. Ahora vamos a pasar a hacer el siguiente, ¿vale? Vale, para el siguiente vamos a tener un diámetro de 80 con H9, U9. H9 agujero mayúscula, U9 minúscula, ¿de acuerdo? Empezamos diámetro nominal, como siempre, 80 milímetros, ¿vale? Eso no va a cambiar. H9. Ya le hemos dado. La cota inferior de las H's de los agujeros van a ser 0. Y la superior, esa ya la tengo que mirar. Entonces me tengo que ir a la tabla de H9, ¿de acuerdo? Y mirar cuál es la cota superior para H9 con... Mira, me lo voy a poner por aquí todo. Y cuál es la cota superior de H9 para un diámetro de 80, ¿vale? Para un diámetro de 80, un H9 son 74. Sí. Y U9, como agujero, o sea, perdón, como eje, nos da que tenemos U9 para 80 más 176 y más 102, más 176 y más 102. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer siempre, como recomendación, es hallar la tolerancia tanto del agujero como del eje. Del agujero son 74, ¿vale? Lo voy a poner por acá. Entonces aquí tenemos 74 y aquí, ¿vale? Si hacemos el cálculo, perdón, estos son 76. Sí, estos son 76. Y nos tiene que salir 74. Me he confundido, perdonad. Esto en las tablas es fácil confundirse. Entonces, al final, si no os cuadra la tolerancia, por ejemplo, que lo normal es que os cuadre, ¿vale? Tenéis que hallar la mayor. En este caso va a cuadrar porque los dos, si os fijáis, son la misma tolerancia para el mismo agujero o agujero eje, es decir, el mismo diámetro nominal, con lo cual nosotros nos vamos al diámetro nominal de 80, ¿vale? Y nos da 74 IT9. Eso quiere decir que las dos son IT9. ¿De acuerdo? Vale, ahora vamos a hallar si hay juego, etc. En este ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer primero el dibujito. Diámetro nominal 0,74 y de 102 a 176. Vale, ¿qué pasa si nosotros aquí trazamos una línea del agujero, ¿vale? Que es este. Siempre el agujero le ponemos a la izquierda y el eje a la derecha. Del agujero, un poquito por encima, no toca el eje.
igual lo podemos hacer si es el caso contrario. ¿Qué tenemos con esto? Siempre este agujero va a tener apriete, esta tolerancia. ¿Por qué? Porque el valor inferior que puede adoptar el eje siempre va a ser mayor al que puede adoptar cualquier valor del agujero. Muy bien, pues vamos a comprobar si es verdad, ¿de acuerdo? Juego máximo, ya sabéis, el juego máximo es la distancia, la cota mayor del agujero, ¿vale? Que son 74, menos la cota inferior del eje, que son 102. ¿De acuerdo? Y aquí nos salen, pues, 28, ¿no? Pero son menos 28, con lo cual esto es apriete. Y si el juego es apriete, ya sabemos, el juego máximo, si es apriete, ya sabemos que el juego mínimo será apriete. Porque son 0 menos 176, que son 176 de apriete. ¿De acuerdo? Y esto, picómetros. Sí, muy importante, ¿vale? Las dos son apriete, ya sabemos que es apriete. ¿De acuerdo? Vamos a hallar los diámetros máximos y mínimos, que les podemos hallar antes para sacar esta fórmula, eso es indiferente. Diámetro máximo del agujero, ¿de acuerdo? Pues cogemos el 80 milímetros y le sumamos 74. Diámetro mínimo del agujero son 80 clavados, ya que es H. ¿De acuerdo? Diámetro máximo del eje son 80,176 milímetros. Aquí ya veis que ya cambia bastante. Y diámetro mínimo del eje son 80,102 milímetros. ¿De acuerdo? Y aquí tendremos este ejercicio resuelto. Os voy a apuntar por aquí el siguiente ejercicio, ¿vale? Y este os recomiendo que lo hagáis vosotros para practicar si lo que habéis aprendido lo habéis afianzado, ¿vale? En lo que borro y tal, parad el vídeo y le practicáis vosotros y ahora vamos a ver la solución, a ver si lo tenéis bien. De acuerdo. Si ya lo tenéis hecho, vamos a ver si lo tenéis bien, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto. Y voy a coger la tabla en la que tenga el H7, ¿de acuerdo? El H7 lo tengo en esta tabla. Y tenemos para un diámetro de 40, ¿vale? Que tenemos que ver hasta 40, en H7 nos da entre 0 y 25, como la cota inferior. Deseamos que es 0, 25 y 0. Y el J6, ¿vale? Eje J6, nos vamos a 40, buscamos J6 y nos va a dar más 11 y menos 5. Menos 5, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues ahora vamos a proceder a hallar las tolerancias. Aquí tenemos 25, tolerancia igual a 25 y nos tiene que salir algo, y aquí la tolerancia inferior, si queréis llamarla T minúscula, va a ser 16. Si os dais cuenta, si esto es IT6, esto por narices tiene que ser IT5, porque tiene que ser menor, Vamos a buscar diámetro 40, nos da 16 es IT6 y 25 es IT7, ¿vale? Este es IT7 y esto es IT6. Ya podréis deducir que cuanto menor sea el número de IT, mejor calidad tiene. Muy bien. Pues ahora voy a hacerme esto, el gráfico. ¿De acuerdo? Vamos a hacer diámetro máximo del agujero, son 40,025 milímetros. Diámetro mínimo del agujero son 40 clavados, ya que es H.
diámetro máximo del eje son 40,011 milímetros y diámetro mínimo del eje son 39, espera que no se ve muy bien esto, perdonadme, 39,995 milímetros, ¿vale? Vale, pues vamos a aplicar las fórmulas. ¿Qué vamos a hacer el ejercicio completo? Juego máximo es igual a diámetro máximo del agujero menos diámetro mínimo del eje, ¿de acuerdo? Diámetro máximo del agujero, vale, podemos coger esta o este valor, nos va a dar igual, ¿vale? Diámetro máximo del agujero son 25, ¿vale? Menos el diámetro mínimo del eje son menos 5, con lo cual, si ponemos el menos 5 se suman. Estos son 30, ¿de acuerdo? De juego máximo. Si hallamos el juego mínimo, tenemos el diámetro mínimo del agujero menos el diámetro máximo del eje. Y esto, ¿vale? Nos da 0 menos 11. Y estos son menos 11. De acuerdo, hemos visto primero los dos positivos, los dos juegos, con lo cual juego holgura. Segundo caso, los dos negativos, con lo cual los dos apriete, hay apriete. ¿Qué pasa si uno es juego, perdón, esto es juego, y si otro es apriete? Que esto nos lleva a un ajuste incierto. ¿De acuerdo? Y en este caso tendríamos que decir cuánto de apriete y cuánto de juego tiene como máximo y como de ambos. Bueno, espero que lo hayáis tenido bien y que lo hayáis entendido todo. Un saludo.